Programa de opinión de producción nacional independiente, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, apto para todo público. Amigas y amigos, el sistema electoral venezolano no necesita comparaciones para que destaquen sus excelencias, sus virtudes. Es un sistema a prueba de cualquier intento por violar su seguridad. Es un sistema que funciona con eficiencia y que garantiza a los electores su voto para que sea respetado este. Es un sistema que está plenamente garantizada su transparencia. El sistema cuenta además con una praxis de casi 20 años en el ejercicio impecable de diversos procesos electorales. Las veces que dirigentes políticos inescrupulosos y sin argumentos para explicar sus derrotas arremeten contra nuestro sistema electoral acusándolo de auspiciar el fraude, quedan en ridículo porque nunca han podido presentar una sola prueba de la denuncia. Al contrario, en cada oportunidad la acusación ha servido para reforzar las virtudes del poder electoral, tanto de su equipo como de los integrantes del órgano autor, el Consejo Nacional Electoral. Pero si persistiese alguna duda acerca de la eficacia e idoneidad del sistema electoral venezolano y la crítica cargada de infamias que le formulan sectores interesados en descalificarlo para alimentar la desestabilización de las instituciones, bastaría comparar, por ejemplo, su funcionamiento con el del aparato electoral colombiano en las recientes elecciones parlamentarias de ese país. Las informaciones provenientes de Colombia, de los medios de comunicación de esa nación y de los dirigentes que participaron como candidatos en el proceso y en el acto de votación, revelan una situación incompatible con lo que es una verdadera institución de sufragio. Todos los vicios se acumularon el día que los colombianos votaron. Cohecho, fraude, ventajismo, utilización inmoral del poder, brutal abstención, es decir, un cuadro revelador de que el acto de votar del colombiano carece de garantías y que es una burla a la democracia. La comparación entre uno y otro sufragio, entre el colombiano y el venezolano, sirve para exaltar las bondades del sistema electoral venezolano respecto al colombiano, y me atrevería a decir que respecto a cualquier otro sistema electoral en el mundo. Además, que lo sucedido deja muy mal parado al presidente colombiano Juan Manuel Santos, quien se ha dedicado a cuestionar el sistema electoral venezolano y a decir que no reconocerá el resultado de las próximas elecciones presidenciales. Pero la lengua es el peor castigo del cuerpo y de los mandatarios irresponsables y metiches. Nota especial con motivo del fallecimiento de un gran artista y gran amigo, Mateo Manaure. Fue un ser humano excepcional, uno de los más brillantes artistas plásticos de Venezuela, creador insigne que ensayó audaces formas de expresión artística, con base en una rigurosa formación cultural. Mateo Manaure fue también alguien que vivió con intensidad la lucha social, que enarboló principios y que tenía una convicción irreductible de las causas justas. Fue alguien que nunca eludió el compromiso con los cambios y militó con fervor en las causas de las ideas transformadoras. Quienes le conocimos apreciamos su sentido de amistad. Fue sin duda un ser humano completo por la sensibilidad que lo caracterizó, por su extraordinaria obra artística y por el valor que otorgó a la amistad. Paz a su alma y la solidaridad con sus familiares. Pausa y al regresar converso con el analista político y constitucionalista Germán Escarrá.
Estás viendo José Vicente Hoy. Mi invitado de hoy es el doctor Germán Ezcarra, constitucionalista, analista político y hombre de profundos conocimientos jurídicos. Gracias. Fue constituyente en el año 99 y actualmente lo es en esta constituyente del año pasado, que se inició el año pasado. Bienvenido a este programa. Muchísimas gracias, José Vicente. Muy contento de estar contigo. Igualmente. Ahora, uno de los encargos del actual constituyente es elaborar un texto constitucional. ¿Cómo va eso? Bueno, ¿Atrasado, adelantado? va bien, lleva los tiempos propios de un proceso que es diferente al proceso del 99. En el proceso del 99 había una situación rupturista porque la constitución que debía elaborarse debía a su vez recoger aquella idea de la democracia social, participativa y protagónica en contraposición a la democracia representativa, de la partidocracia, de la plutocracia. Y ciertamente tenía que contravenir a lo que los constitucionalistas llaman la fórmula política de la Constitución. Tenía que desarrollar una nueva visión del país. En el caso de este proceso no se trata de contraponer la Constitución del 99 al nuevo proyecto constitucional, sino de profundizar la Constitución del 99 y perfeccionar aspectos que unas por razones de tiempo, otras por algunas seguramente equivocaciones se produjeron y que ahora hay que intentar mejorar, sustituir para el bienestar. Desarrollarlas, ¿no? Desarrollarlas para el bien de la nación. De tal manera que se trata de procesos distintos. A esos efectos se nombraron 22 comisiones, todas temáticas. La primera de ellas, la Comisión Constitucional, que me honro en presidir por segunda vez, porque también fue lo que hicimos en el 99, y se está en el proceso ya del primer documento que refleja el conjunto de ponencias, de aportes, no solo de las comisiones, sino de entidades privadas, de organizaciones sociales e incluso del propio poder constituido, es decir, del Estado y de sus órganos. ¿Y ya vienen con algún informe previo? Sí, viene con un informe previo, viene un primer documento que no anteproyecto ni proyecto, sino un primer documento. Ese documento entrará sin lugar a dudas a consulta, decisión que tomará la Junta Directiva de la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Cuándo lo presentan? Nosotros ya presentamos eso el viernes pasado a la presidenta, nuestra muy querida y admirada y valiente presidenta Delcy Rodríguez, que como sabes, tú la has tenido aquí en tu programa. Es una joven muy brillante, muy acertada su elección y que viene haciendo una gran labor de Estado en el proceso constituyente. A ella se le va a entregar junto con la directiva, donde está Tania Díaz, donde está Elvis Amoroso, además de un equipo de asesores. Ahí ellos decidirán abrir seguramente eso a consulta y una vez que tengamos la retroalimentación, es decir, la respuesta, pasamos al segundo documento ya previo al anteproyecto que se discutirá en el plenario de la Asamblea Constituyente. Germán, vamos a entrar directamente a la política, ¿no? Venezuela está sometida a un bloqueo en este momento. Un bloqueo que se extrema cada día más y que tiene una finalidad. No solamente el derrocamiento del presidente Maduro, sino acabar con el proyecto bolivariano y lo más grave, si se puede hablar de mayor gravedad, prácticamente acabar con la soberanía y la independencia de Venezuela.
ese bloqueo lo dirige directamente la Casa Blanca. No. Todo el tren de gobierno del actual presidente norteamericano está al servicio de ese proyecto. Es increíble cómo se concentra el ataque contra un país pequeño, aunque no busca guerra a nadie, con semejante poder en marcha, ¿no? Cada día toman nuevas medidas. Es una especie de escalada. Una iniciativa exitosa como el Petro, inmediatamente tiene una respuesta en la Casa Blanca. Directamente el jefe del Estado, el presidente de los Estados Unidos. Está rompiendo el orden jurídico internacional el presidente norteamericano. Sí, sin lugar a dudas. La comunidad internacional se expresa a través de la deliberación internacional, sobre todo en las Naciones Unidas, pero también a través de otras organizaciones. Pero ella está sujeta a unos valores, sobre todo en la civilización occidental. Entre esos valores está la autodeterminación, la no injerencia, el principio de soberanía, la configuración de los estados nacionales. El tiempo demostró que el profesor Fukuyama de la Universidad de Yale no tenía razón cuando hablaba no solamente del fin de la historia y del fin de las ideologías, sino que decía que había estados que no debían existir, excepto los grandes estados en territorio y en poder en el mundo, y que el resto de los estados pues finalmente serían vencidos por la realidad fáctica internacional. La verdad es que no es así. Y la tesis esta del Estado fallido, ¿no? Que es la tesis del Estado fallido. La verdad es que no es así, Venezuela lo ha demostrado, muchísimos países en el África, en Asia, en la América Latina, en el Caribe, lo han demostrado con muchísima claridad. Solo que la especificidad de este proceso, de este conflicto, ha traído como consecuencia una acción, como bien lo decía, muy directa de dos presidentes. Del presidente Obama, con su famosa resolución ejecutiva o acto de gobierno, donde nos declara como una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de los Estados Unidos, y luego en el caso del señor Trump, bueno, con todas las sanciones que viene proporcionando a Venezuela, desconociendo además el orden internacional que tiende a la paz, tiende a la solución pacífica de los conflictos, eso está en la Carta de Nueva York, tiende a la no injerencia, eso está en la Carta de Bogotá, constitutiva de la Organización de Estados Americanos y que ellos suscribieron. Sin embargo, el orden internacional expresado en esa forma a través de valores y a través de normas internacionales jurídicas es desconocido. Y entramos entonces en lo que algunos analistas políticos, teóricos de la política del Estado, llaman la realpolitik, que tiene que ver más con hechos fácticos, que es como en realidad se mueve la geopolítica mundial. Allí ataca el señor Trump, pero a la vez Venezuela resiste con mucha valentía, buscando alternativas y soluciones, consolidando acuerdos internacionales como lo viene haciendo, y de verdad, José Vicente, con una conducción muy valiosa del presidente Maduro, que no solamente se convirtió en un estadista de la paz en el esfuerzo que hace para abrir escenarios de diálogo, de restauración de la paz, de abolir el conflicto entre los venezolanos, sino que busca además alternativas económicas para resolver los ingentes problemas sociales que esa injerencia e intervención produce. Te pregunto, Germán, en el terreno jurídico, ¿qué respuesta puede tener esa ofensiva de los Estados Unidos? Por ejemplo, en esta situación concreta del Petro, bueno, que él decide prohibir. Cuando se produjeron aquellas sanciones a principios de año, yo en aquel momento, me acuerdo que fue en el bautizo de un libro sobre el Consejo de Estado, comenté, insistí en que debía irse a La Haya
a iniciar un proceso jurídico. No se hizo así, pues habrá razones que yo no manejo en el orden político, pero yo soy un hombre de leyes y creo que hay que acudir a las instituciones, a los organismos internacionales, no solo en el plano de la denuncia política, sino también en el plano de los procedimientos. Ahorita se están violando los derechos humanos en términos graves cuando no se le permite al Estado venezolano hacer transacciones en divisas para poder traer, poder ingresar, mejorar la seguridad alimentaria, para poder mejorar el tema de las medicinas y tantos otros aspectos que afligen a nuestra población. Responsabilizan al Estado venezolano del desabastecimiento y resulta que lo que ellos son los que crean, ellos crean esa situación. Exacto. Además muy grave en el orden económico, en el orden comercial, en el orden de los intercambios. Menos mal que Venezuela, a partir del presidente Chávez, abrió una especie de cosmovisión estratégica en el mundo y se establecieron relaciones con Rusia, parte importante de Asia, con muchos otros países que en este momento están apoyando a Venezuela y que van a seguirla apoyando, no solamente en el ámbito económico, geopolítico, sino incluso en el ámbito militar y de la seguridad internacional. ¿Tú eres partidario de ir a La Haya? Lo fui y lo soy. Yo creo que independientemente del debate político, de lo que pueda ocurrir en términos de seguridad colectiva, de las operaciones militares aliadas que se pudieran producir, yo soy de los que cree que el ámbito de las leyes, el ámbito de los tratados internacionales, tiene que hacerse efectivo y el organismo que tenemos, el político sería la Organización de las Naciones Unidas, pero el jurídico es la Corte Internacional de Justicia. Claro. Ya lo hizo Nicaragua y además lo hizo victoriosamente. En algún momento lo hizo Egipto y también lo hizo victoriosamente. Y hay una serie de países, bueno, con una argumentación incluso no en términos tan graves como la nuestra, y de pruebas tan fehacientes como la nuestra, y han logrado el restablecimiento e incluso la indemnización frente a los Estados Unidos. ¿Qué vía escogeríamos? Bueno, yo pienso que hay que escoger vías simultáneas. O sea, por una parte, insistir más en la denuncia política, debidamente fundamentada, debidamente probada. Nosotros tenemos un cuerpo de embajadas en todas partes del mundo. Yo creo que hay que intensificar el trabajo de esas embajadas. De la misma manera, pertenecemos a una serie de organismos internacionales que desarrollan su actividad en el plenario de las Naciones Unidas, una de las cuales el presidente casualmente la dirige, que es el grupo de los no alineados. Entonces creo que sobre eso hay que establecer una estrategia, hay que trabajar, hay que tomar medidas. Pero en paralelo hay que hacer las denuncias correspondientes en Ginebra en lo que tiene que ver con la parte de derechos humanos, pero en La Haya en lo que tiene que ver con la infracción de normas internacionales en términos graves, violada la Carta de Nueva York, violada la Carta de Bogotá, violada además los principios universales de la paz, los mecanismos para intentar entenderse dos países en conflicto, que por cierto, el conflicto lo plantea los Estados Unidos, no Venezuela. El presidente Maduro ha reiterado su disposición de hablar, su disposición de conversar, pero también que se respete nuestra autodeterminación nacional y nuestra soberanía. ¿Qué lectura tiene para ti la posición de Santos, presidente de Colombia? Oye, es muy lamentable, de verdad. Cuando uno piensa en nuestra historia y se da cuenta que Colombia nace en 1819, aquel 15 de febrero, en ese periodo, la ley fundamental de Colombia, después el Libertador convoca en el Rosario de Cúcuta a la constituyente en 1821 y se constitucionaliza la ley fundamental de Colombia. Cuando uno piensa que como hermanos luchamos por todo el continente para generar la libertad, para darle dignidad y autodeterminación a nuestros pueblos, la verdad es que resulta incomprensible esa conducta si no la ubicamos en lo que es la estructura de Colombia. Hay una oligarquía
Esa oligarquía fue la misma que asesinó a Gaitán. Esa oligarquía es la que casualmente confronta cualquier avance social de ese pueblo, y esa oligarquía es la que quiere un conflicto con Venezuela en estos momentos. La estrategia no solamente de un estadista... ¿Qué peligro hay de un ataque? O de que participe en una combinación de fuerzas. No, sin lugar a dudas, la posibilidad existe. En estos días había un movimiento en el costado andino, fueron disuadidos. Hay situaciones muy delicadas en el ámbito fronterizo, hay situaciones también delicadas en la movilización demográfica, y frente a eso, bueno, hay que insistir en el diálogo, no en el conflicto. Frente a eso hay que procurar fórmulas que al final hagan entender a los gobiernos, porque esto no es un tema de los pueblos. Nosotros tenemos, entiendo, un poco más de 5 millones de colombianos en Venezuela que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, que tienen las mismas posibilidades de vivienda, de alimento, de trabajo, que han hecho un gran aporte también al desarrollo de Venezuela, pero eso es totalmente diferente de la situación de violencia que pretende instaurar la oligarquía colombiana. Ojalá eso no se verifique. Ya en alguna oportunidad, José Vicente, quizás tú lo recuerdas, esto se planteó, y el premio Nobel colombiano, García Márquez, dijo: me voy a colocar la bandera de Venezuela y me voy a ellos dicen la Plaza de Bolívar, y me voy a la Plaza de Bolívar. Y aquí Miguel Otero Silva dijo: me voy a poner la bandera colombiana y me voy a la Plaza Bolívar a clamar por la paz y por la vigencia política del pensamiento de Simón Bolívar. Vamos a hacer una pausa, Germán. Y quiero que al regresar toquemos un poco más el tema electoral. Cómo no, con todo gusto. Y lo que está en el fondo de esta ofensiva brutal por parte de los conjurados exteriores e internos. Internos también. ¿No? Contra el país. Estás viendo José Vicente Hoy. Germán, yo no tengo la menor duda de que estos 2 meses que restan para el 20 de mayo son cruciales. Este es un momento sumamente delicado para el país. Y se necesita ser un partidario de la violencia, de la aventura, del golpe, para no ver la situación de esa manera. No. Es decir, convertirse en cómplice de una aventura. De esta aventura participa desde la cúpula, la Casa Blanca, hasta nuestros vecinos. Creo que pueden ocurrir hechos graves. Yo no quiero ser un profeta de los desastres, pero siento la responsabilidad de que los venezolanos todos tomemos conciencia de la gravedad del momento. Porque al señor Trump y todos sus acólitos, y al señor Santos, y al señor Temer, y al señor Macri, al señor Rajoy, y etcétera, etcétera, se les ha metido en la cabeza que hay que impedir que Maduro sea reelecto. Incluso ir más allá, acabar con el proceso bolivariano y convertir a Venezuela en una factoría. Eso creo que está claro para mucha gente en este país. ¿Qué hacer entonces? Hay que decir ¿Cómo reaccionar? Sí, hay que decir, José Vicente, que en su ultimidad causal lo que buscan es disolver al Estado Nacional venezolano, repartírselo, porque Venezuela tiene la particularidad, la especificidad de tener recursos fundamentales que hemos reiterado y que la gente conoce,
Se trata de la primera potencia, al menos hasta ahora, planetaria en materia de recursos energéticos, hidrocarburos. Es una potencia fundamental en materia de gas, lo es en materia de diamantes, de oro, lo es en materia de coltán, uranio, plutonio. Es decir, no solamente minerales preciosos, sino minerales estratégicos. A la vez tiene una posición envidiable, porque el frente que tiene es un frente caribeño, que llega hasta la costa este de los Estados Unidos y más allá, del lado del Paso de la Mona y del Paso del Viento, y de este lado, por la fachada atlántica, llega hasta Europa. En el caso de la fachada andina, cubre mucho más allá de Colombia, su proyección geopolítica, y por supuesto, en el área amazónica abarca prácticamente 4 estados. De tal manera que, además de tener recursos, tiene una implantación geopolítica de primera importancia, a la que juegan las oligarquías y algunos intereses muy particulares y claramente expresados. En lo que respecta a nuestros vecinos, están en una situación precaria. La legitimidad, si se puede hablar así, las encuestas, la aceptación del señor Santos es muy débil. La aceptación de Temer en Brasil es extremadamente débil. Veamos lo que acaba de ocurrir en Perú. No solo es que era débil, sino que finalmente se desmoronó y termina renunciando ante la Asamblea Nacional, allá es unicameral también. En el Perú, el presidente de la República Peruana. Lo mismo podríamos decir en Argentina. Los movimientos sociales están desplegados y están presionando fuertemente al señor Macri. En el caso del PP y en el caso de Rajoy, la verdad es que más allá de los desahucios, más allá del tema de los adultos mayores, como los llamamos nosotros, y sus pensiones, la verdad es que hay una crisis económica fuerte y una crisis social tremenda, para no tocar el tema de las autodeterminaciones, los vascos, para no tocar el tema catalán, Cataluña, no. Sin tocar eso, hay una crisis extremadamente grave, de tal manera que se trata de liderazgos que se han unido, pero extremadamente débiles, solo influidos por la presencia de los Estados Unidos, que tampoco es muy fuerte, sobre todo en el orden económico. La situación de los Estados Unidos, de su deuda interna, de su intercambio comercial con China, nos los demuestra. O sea, es un país débil en ese aspecto, tiene una deuda, bueno, impresionante desde todo punto de vista, y tiene además mucha falta de recursos. Ahorita con la exposición de Putin en materia tecnológica, en materia armamentista, bueno, queda muy claro que la superioridad en términos militares de Rusia y no de los Estados Unidos. Es decir, lo que intento explicar es que este conglomerado que ataca a Venezuela, además de no tener legitimidad, tiene mucha precariedad en el orden electoral y por supuesto en el orden de la aceptación de los pueblos. En Venezuela, ¿qué ha ocurrido? En Venezuela el pueblo viene resistiendo. En Venezuela, por mucho menos, de eso tú sabes muchísimo, José Vicente, pero por muchísimo menos ocurrió el Caracazo. Y ve las presiones a las que está sometido el gobierno y el Estado Nacional, y el pueblo dando lecciones de heroicidad, de resistencia, de fe en la democracia, de fe en los valores y principios de la revolución bolivariana. Yo pienso que, aunque es un escenario complejo y difícil, porque lo es, no podríamos engañar a nadie, no estaría bien que hiciéramos eso. Tú eres optimista. Sí, yo afirmo que nosotros vamos a resolver esto, vamos a salir de esto. De hecho, se están dando pasos que podríamos tangibilizar,
quisiéramos que fuera más rápido y sobre todo que el tema de la seguridad alimentaria y de las medicinas se resolviera ya en forma inmediata. Pero se están dando pasos fundamentales e importantes y estoy absolutamente seguro de la inexorabilidad de la reelección del presidente Maduro. Presidente Maduro muy vinculado a nuestra manera de ser colectiva, muy identificado con los sectores populares. La gente capta muy bien su mensaje y la lucha que está dando. No es que es una lucha cualquiera, se está enfrentando. Después del Imperio Romano, creo que podríamos decir que es el imperio más grande y más fuerte que ha tenido la humanidad, que es el de los Estados Unidos y sus aliados. Eso es lo que está enfrentando Venezuela en este momento. Y sin embargo, ha ido llevando con mucha resistencia, con mucha dignidad, con mucho orgullo nacional, ha ido avanzando en los términos en que lo podemos percibir con claridad. ¿No te parece insólito, Germán, que por lo menos en este proceso Venezuela no tenga una oposición? Oye, la parte interna, te comento, José Vicente, con la amistad y aprecio y admiración que te tengo, te lo digo con toda confianza, es doloroso. Es decir, cuando uno ve venezolanos que están en relación con estas potencias, particularmente con los Estados Unidos, que de cunclillas van para allá, que además solicitan la intervención militar sin importarles adultos mayores, mujeres, niños, es decir, no importa. Su único pensamiento es salir de Maduro, ni siquiera hay una propuesta en el ámbito económico, en el ámbito social, en el ámbito político, ni siquiera en el ámbito constitucional, que alguien dijera, bueno, en vez de presidencialismo, sistema parlamentario, en vez de unicameralidad, bicameralidad, en vez del poder judicial de esa manera, vamos a hacer un poder judicial con presencia de los ciudadanos y más popular. No hay ninguna propuesta. En el ámbito económico vamos a ir a una economía social, plural, participativa. No, para nada. Es salir de Maduro. O sea, es una cuestión verdaderamente increíble. Y además con actos graves de concupiscencia. No importa vender a Venezuela, de ninguna manera importa si los llamas traidores a la patria o no. Y algo muy grave, José Vicente, que veo en los últimos... ¿Por qué no se legisla sobre esa materia? Se va a hacer. Lo digo aquí, frente a ti, frente al enorme público que tú tienes, se va a hacer. En la Constitución, uno de los puntos que se va a tocar es casualmente ese, el de la traición a la patria, con todos los cuidados que hay que tener, pero yo creo que en esa materia hay que ser muy serio. Claro. De la misma manera, en materia de educación, porque se ve que hay un tema de precariedad en el orden histórico, en el orden geográfico. Pero nunca los delincuentes habían sido tan obscenos como en esta oportunidad. Nunca habían sido tan groseros y tan obscenos. Y además sin importarles la colectividad, el pueblo, la familia. Destruir a la familia sin ninguna importancia ni cargo de conciencia. Yo creo que frente a eso hay que actuar con mucha claridad. La constituyente va a ser muy firme en esa materia y ya se están estudiando varias propuestas que se evaluarán de acuerdo, por supuesto, al derecho comparado, al derecho internacional, civilizado, democrático, pero se tienen que tomar medidas muy fuertes en esa materia. A eso hay que agregar, he dicho por allí varias veces, que en la constituyente del 99 fuimos débiles en lo que es la defensa de la propia Constitución democrática, a diferencia de la del 61. Era más bien fuerte en esa materia. Y esa debilidad nos lleva ahora a hacer una reflexión y a colocar las normas siempre en el marco del derecho comparado democrático, constitucional, siempre en el marco de los tratados, porque nosotros tenemos unas bases comiciales muy estrictas y qué bueno que lo sean. Dicen las garantías democráticas, la tradición de la república, la progresividad de los derechos humanos y el respeto a los principios y valores del jus gentium, del derecho internacional, del derecho de gentes. Yo siempre he dicho que nosotros somos supraconstitucionales respecto de la Constitución,
que vamos a perfeccionar, pero no lo somos respecto a las bases comiciales, que son inamovibles, son las que encuadran nuestro comportamiento y la acción para llevar al pueblo de Venezuela un proyecto de constitución y que él decida lo que soberanamente considere. Germán, aquí hay que salirle al paso a la siembra de pesimismo, Sí, así es, que se hace de manera deliberada y con muchos recursos. así es. Tú eres una voz acreditada en este país. Muchas gracias. ¿Por qué no das una respuesta? La respuesta es, en primer lugar, Como un mensaje. nosotros tenemos que rescatar con fuerza el amor a la patria. El amor a la patria empieza con Simón Bolívar. He visto por ahí denuestos, críticas incluso poco académicas sobre el pensamiento del padre libertador y sus ejecutorias. No van a destruir esa imagen. Como decía Choquehuanca, tu sombra crecerá en la historia como cuando el sol declina en la tarde, o sea, se hará inmensa. Pero además de eso es un Estado nacional con un gran pueblo, muy sabio, muy resistente, con una gran capacidad de lucha y con gente, empresarios. Nosotros tenemos en la Asamblea Constituyente extraordinarios empresarios, de verdad. Qué maravilla esa decisión que se tomó. Extraordinarios empresarios, muy patriotas, muy defensores, como tiene que ser, de la propiedad privada, muy defensores del equilibrio entre el individualismo y el interés social y colectivo y el interés de la patria, pero por sobre todas las cosas amantes de Venezuela. Yo estoy seguro que vamos a tener pronto un mejor porvenir y de la misma manera te digo, eso está íntimamente vinculado a la reelección del presidente Maduro Moros, Nicolás Maduro Moros, que ha hecho un esfuerzo que lo va a colocar en un lugar muy importante de la historia política de Venezuela. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, José. Y mucha suerte. De verdad, gracias. Bueno, una pausa y al regresar, los confidenciales. Estás viendo José Vicente Hoy. Y ahora, los confidenciales. En medios de inteligencia se evalúan varias hipótesis sobre los sistemas que estaría dispuesto a utilizar el gobierno norteamericano para crear una situación de caos en el país que afecte al actual proceso electoral. Entre las opciones estaría un ciberataque contra las comunicaciones, sobre el funcionamiento de las dependencias del gobierno y los servicios públicos en general. Esta modalidad se ha utilizado en escenarios bélicos por países que dominan avanzadas tecnologías. Actualmente se libra en la oposición un debate interno que no trasciende. Un sector considera que no hay que dejarse arrastrar por las actitudes extremas que plantea que cualquier vía en las actuales circunstancias es transitable, particularmente el golpe militar. La presión para que se acentúe el bloqueo al país, como las transacciones bancarias y la venta de alimentos y medicinas. Esta posición se plantea incluso la intervención de una Fuerza Armada de carácter multinacional. Esta línea considera que para adelantar esta iniciativa se cuenta con el apoyo del presidente Juan Manuel Santos, quien, según parece, ha logrado convencer a los altos mandos de la Fuerza Armada colombiana para asumir la operación. Sin embargo, esta posición extrema no cuenta con suficiente apoyo en el conjunto de la oposición, ya que otro sector discrepa abiertamente, considera que se trata de una aventura temeraria, ya que el golpe militar no cuenta con respaldo suficiente en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como lo demostró el fracasado intento reciente, y una invasión extranjera menos por la condena internacional que se provocaría y la resistencia que hallaría en el país, en la población y en las unidades militares muy bien dotadas, por cierto. Mientras la oposición ocupa su tiempo
que corre rauda para la elección presidencial del 20 de mayo en dilucidar el qué hacer en materia de campaña electoral, el chavismo le imprime un ritmo arrollador a la movilización de calle a favor del candidato Nicolás Maduro. La oposición prácticamente no tiene campaña y el único de sus miembros, Henry Falcón, tiene una situación muy difícil. Carece de maquinaria y de implantación nacional y es objeto de una feroz campaña de descrédito basada en acusarlo de traición. El encargado de negocios de los Estados Unidos en Venezuela, el diplomático Todd Robertson, al mismo tiempo que se declara a favor de las buenas relaciones de Estados Unidos y Venezuela, incurre en reiterados actos de provocación. Por ejemplo, visita el aula magna de la Universidad Central de Venezuela con un mensaje antigobierno. Y lo mismo hace en una fábrica de chocolate en Mirogo, Barlovento. Además, tiene constantes reuniones con dirigentes de la oposición. Por cierto, los más radicales. Por cierto, similares actitudes mantuvo en Guatemala cuando ejerció como diplomático. El nuevo secretario de Estado de los Estados Unidos, sucesor del petrolero Tillerson, Mike Pompeo, mantiene estrechas relaciones con el gobierno de Juan Manuel Santos en Colombia, país que visita constantemente. A finales del año pasado recorrió las 7 bases militares que mantiene el gobierno norteamericano en territorio colombiano y también estuvo en La Guajira. También se reunió varias veces con el alto mando militar y la dirección política le informó al término de la misión que le había entregado al presidente Trump toda la información que éste le pidió sobre Venezuela, por lo cual ya se podía tomar una decisión sobre este país. Gina Haspel, la nueva directora de la CIA, es una funcionaria caracterizada por el ejercicio de la violencia y la política guerrerista. En Afganistán destacó como agente de la CIA en tales prácticas que han hecho de ella una apologista de la tortura. En la foto, en pantalla, aparece sonriendo al lado de un soldado que está siendo torturado. Por supuesto, en nombre de los derechos humanos. Parece que esta actitud le valió el ascenso. Confidencial al cierre. Interlace, Monitor País, Confidencial, Reporte Ejecutivo, Ficha Técnica 1580, entrevistas directas en hogares en todo el país desde el 6 de marzo al 21 de marzo de 2018. Resultados. ¿Qué tan dispuesto estaría usted de ir a votar en estas elecciones presidenciales adelantadas? Definitivamente iría a votar, probablemente iría a votar. Definitivamente no iría a votar, probablemente no iría a votar. 54% definitivamente votaría. 16% probablemente votará. Total 70%. 20% definitivamente no votará. 10% probablemente no votará. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con la convocatoria a celebrar elecciones presidenciales adelantadas para el próximo 20 de mayo 2018? 67 de acuerdo, 32% en desacuerdo. No sabe, no responde 1%. ¿Usted considera que la decisión de algunos partidos políticos de no participar en estas elecciones presidenciales es correcta o incorrecta? Correcta, 22%. Incorrecta, 77%. No sabe, no responde 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen.